Señores, bienvenidos a otro episodio de Vivir con Fe. Como ya ustedes vieron, estamos en un espacio diferente. Quizás si ya usted vio un episodio que nosotros grabamos con la hermana Orfa, de verdad que fue de mucha bendición, pues estamos en su espacio, estamos en su casa, que es nuestra casa. Y definitivamente hoy, señores, tenemos una conversación que yo estoy un poco emocionado porque no todos los días uno tiene la oportunidad de compartir con gente que tiene un testimonio tan impactante como el que yo escuché hace muy poco. Hace muy poco. Aparte, cuando tú ves gente tan joven que es apasionada, que ama al Señor, que de verdad que se entrega de la forma que ustedes lo hacen, eso yo creo que tiene que llamar la atención de todo aquel que escucha lo que ustedes tienen que contar. Sabemos que todo el mundo tiene una historia para decir, para contar de su experiencia, su caminar con Dios. Pero antes que nada, y antes de presentarle a Yamil y a Gaby, que están aquí desde Argentina, recordarle a todos ustedes que si usted no se ha suscrito a Patreon, para el video, váyase por allá, suscríbase y vuelva de nuevo para aquel video. Y sobre todo también que usted recordarle que si eres parte de Patreon y no nos has contactado, pues entonces escríbenos, señores, me inscribí en el Patreon, agréguenme al grupo de WhatsApp, porque por esa vía es que nosotros canalizamos cada una de las acciones que estamos haciendo visitas a diferentes lugares, a veces compartimos en espacios donde estamos nosotros ahí, simple y llanamente compartiendo, siendo familia y pasando un rato chévere. Y nada, simplemente por una manera de apoyar un poco de lo que hacemos nosotros aquí. Pero yendo directamente a la materia, y quiero que aprovechemos al máximo esta conversación. Yo sé que Gaby está ansiosa. Se nota. De hablar un poquito de lo que ya compartimos un rato. Señores, de verdad que para mí fue, como dije, fue muy impactante y fue de mucha bendición escuchar. Siempre que uno ve la mano de Dios obrar en una vida, definitivamente eso ministra el alma, el espíritu y de verdad que todo mi ser, cuando yo los estaba escuchando, mientras nos comíamos una buena sopita, de verdad que fue de muchísima bendición, fue de muchísima bendición. Y quiero empezar contigo, Gaby, porque recuerdo que cuando comenzaste a contarnos tu historia, Gaby tiene una historia de sanidad que de verdad vale la pena escuchar y como desmenuzar, porque yo te hice muchas preguntas, pero yo tenía muchas otras preguntas mientras tú ibas contando, no quería como interrumpir el proceso. Pero primero que nada, quiero como romper un poquito el hielo. Primero que todo, ¿qué les trae aquí a República Dominicana? Porque de Argentina a Dominicana, ¿verdad? Es un viajecito de ¿cuántas horas? De muchas. De Argentina a San Pablo fueron 2 horas y media y de allá a San Pablo hasta acá son 7 horas, 7, vuelo 8 directo. horas, más o menos. Más o menos. Un vuelo de 7 horas más otro de 2 horas y media. ¿Y una escala de cuánto? Muchas horas. Ahí Muchas como horas. 10 horas Ahí más. fueron 10 horas. Ay. Largo. O sea que fue peleado ese viaje. Este fue. Uf, Qué bien. mucha oposición. Señores, para que ustedes, para darle un poquito de briefing, los chicos, ellos son parte de Misión. Misión es un ministerio que a nosotros nos ha bendecido muchísimo aquí en Dominicana. Ya hemos podido compartir un poquito con algunos de sus egresados del instituto y también con otros actores importantes de este ministerio. Y de verdad que Misión, yo creo que para mí Misión es un referente para la iglesia, está haciendo un trabajo importantísimo. Y bueno, los chicos son egresados también de allá de Misión, pasaron su proceso, no fue ni un año. Yo tengo entendido que el que dice, no, yo voy un año nada más, Se queda por casi más. siempre termina Sí. por lo menos 2 o 3. Sí. ¿Verdad que sí? Cuéntanos un poquito de su experiencia para que la gente entienda un poquito de qué es lo que se hace en Misión. Bueno, primero para dar un poco de introducción a la gente, venimos primero del primer y segundo mejor país del mundo, que es Argentina y después Brasil. Claro, para un claro. poco. Pero Eso. nos dimos cuenta... Sobre todo en época del Mundial, ¿verdad Claro, que claro. Claro. sí? Sí. Pero nos dimos cuenta que Dios acá puso muchas cosas buenas. Sí. O sea, y creemos con Gaby de que cuando Jesús vuelva, Ajá. o sea, muchas de las cosas que va... O sea, creemos que Jesús no va a tener que restaurar casi nada acá. Solamente el tráfico.
Lo dijo el argentino, ¿eh? Claro. No el brasileño, lo dijo el argentino. Es un lugar muy lindo. La verdad, todos los países en este aspecto tienen que ser restaurados. Claro, Es claro. verdad. Claro. Argentina también. No, Pero, qué chévere. pero para que sepan un poco lo que es misión, misión es un entrenamiento ministerial que literalmente es ir a sembrar 1, 2, 3 años de tu vida para entrenarte, para volver a tu iglesia local y prepararla y entrenarla también. Así que eso resume misión que Sí. tiene varios. Tú sabes que es interesante porque usualmente lo que pasa, por alguna razón que yo desconozco, yo por ejemplo, a diferencia de ustedes, para dar un poquito más de contexto, yo no nací en iglesia. Yo tengo aproximadamente, bueno, ya van 10 años, voy para 10 años, pero yo realmente no nací en un contexto cristiano. Ustedes son segunda o tercera generación, o cuarta, quién sabe. ¿Qué son ustedes? Yo soy tercero. Yo soy primera, me parece. Primera sería. ¿Tus padres no son...? Tú eres la segunda generación porque tus papás conocían a Bueno, Jesús. segunda generación. Ok, segunda y tercera. Sí. Son contextos un poquito diferentes. Entonces, cuando tú creces en un ambiente donde desde chiquito te sembraron la palabra y como que, bueno, tuviste esa experiencia, me parece que como que ese relevo generacional se da de una forma un poquito más orgánica. Sin embargo, cuando la gente se va de su entorno, no sé por qué razón la gente como que no quiere volver. Y no tiene necesariamente que ver con algo personal con la iglesia. Muchas veces tiene que ver con la persona. Pero esa visión de misión, que dicho sea de paso, sé que no tiene tanto que ver con lo que nosotros tenemos como concepto de misión, me parece interesante que el enfoque sea, vengan, capacítense, equípense, pero para que vuelvan a sembrar en su iglesia local. Claro. Y eso me parece genial. Y de hecho creo que es necesario porque va muy alineado precisamente con lo que nosotros sabemos que parte de lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Claro. Tiene todo que ver con eso, la realidad. O sea, es entender que el corazón de Dios está con su novia, con su iglesia. Y claramente, o sea, es preparar mensajeros, pero con este enfoque de seguir capacitando, perfeccionando a la novia de Cristo en las naciones. Entonces, como que sería como un egoísmo tomar a todos, sacar de cada iglesia y tomar para uno. No, el propósito no es este. El propósito es alinear la iglesia universal, por así decirlo, a la misma visión de quién es Dios y llevarlo al mundo para que realmente puedan crecer discípulos parecidos a Jesús y que la iglesia sea preparada para encontrarse con Jesús. Entonces es un propósito, la realidad, muy hermoso de eso, de preparar y que vuelvan. Sí, rapidito, cada uno, ¿qué se lleva de esa experiencia, ese tiempo en misión? En mi caso, creo que algo que pasó y creo que en la mayoría de los chicos que van para misión pasa, es que muchos van buscando conocer de Dios o preguntar y responder esa pregunta de quién es Dios para nosotros, pero se terminan encontrando de cara con realmente cuál es el corazón de Dios y qué hay en el corazón de Dios. Que no es solamente un amor celoso por nosotros, que sí, sino que también es amor por la iglesia, amor por las naciones, amor por los perdidos y por su plan también. Y en mi caso lo que pasó fue eso, que literalmente esta pregunta llegó a generar en mí un hambre profunda que me hizo ir a lugares para responder, o sea, ¿quién era Dios para mí? Pero me terminé encontrando envuelto en su plan. Sí. Y eso te arrastra y te lleva y como vos decías, que hay muchos que van por un año, pero cuando estás ahí y cuando realmente le das a Dios tu sí, Dios siempre va a pedir más. No va a pedir que lo dejes más a Él para volver a tus cosas, sino que va a pedir que dejes más tus cosas para profundizar en Él más. Claro. Y claro. en mi caso pasó eso. Que a eso nosotros le llamamos la muerte. O sea, Morir. es lo que Dios nos pide. Claro. Dime, Gaby. En mi caso creo que fue literalmente, o sea, eso de verme reflejada en Él, que era algo que para mí era como el Dios de mi familia, el Dios de mis generaciones pasadas, pero llevarlo como mi Dios. O sea, Él es cercano, Él es íntimo. Y creo que una de las cosas que más me llevó es como amar su iglesia.
que para mí fue muy importante. En mi caso, en lo personal, como son experiencias personales, en mi caso es como hubo tanta sanidad en mi corazón con relación al cuerpo y ver que realmente este es el diseño de Dios. El diseño de Dios no es que yo haga mi parte en Brasil y chao, pero no vea más allá, que el cuerpo de Dios, o sea, el cuerpo de Cristo está por las naciones. Él ama eso, o sea, está muy conectado con lo que ella me dijo, es ver que acá yo tengo que ser cuerpo con Argentina, pero tengo que ser cuerpo con República Dominicana, tengo que ser cuerpo, es como sano esta relación. Y eso te ayuda, porque muchas veces uno está enfermo con la iglesia. Es como porque en la iglesia están personas. Claro. Y perdemos este entendimiento de que el cuerpo sana el cuerpo. Entonces, cuando uno no puede amar a la iglesia, no quiere sanar la iglesia. Es solo cuando uno ama que puede estar involucrado con su dolor, que puede estar involucrado con sus heridas, con su ofensa, estar en medio de ella y decir, yo me comprometo a ser parte de los que van a sanar a esta novia porque yo creo en lo que Dios cree. Claro. Entonces, creo que para mí fue hacer otra vez, o sea, como que Dios armó otra vez esta conexión de mi corazón con su más grande amor, que es estar con nosotros otra vez por medio de la iglesia. Entonces, Claro. eso es lo que llevé así como de más precioso. Y mira qué bonito, porque usualmente nos quitamos la responsabilidad de la sanidad cuando Dios nos la ha entregado a nosotros. Sí. Claro. Y de hecho lo ha hecho a tal punto donde nos ha encomendado incluso y los van a conocer afuera por el amor que se tengan los unos a los otros. O sea, definitivamente tenemos esa responsabilidad. Tú sabes que aunque tú eres brasileña y tú eres argentino, tú pareces brasileño y tú pareces argentina. No sé si se lo han dicho. No sé. Pero no sé si eso son cosas de dominicanos, pero sí. Quiero empezar con la brasileña, si el argentino me lo permite. Pase Sí. nomás. Procedemos. Mira, Gaby, quiero empezar con tu testimonio y que la gente entienda un poquito de qué fue lo que viviste y cómo empezó. Claro. O sea, mi testimonio tiene que ver con, creo que una historia de nacimiento, por así decirlo. Como estábamos hablando, tercera generación de una familia cristiana. Entonces crecí escuchando de la Biblia, de Jesús, de Dios, su plan. Yo digo como que mi abuelo era un hombre muy íntimo del corazón de Dios. Hablaba demasiado de eternidad, amaba su corazón y eso pasó para las generaciones. Pero lo que pasaba conmigo era que yo estaba muy desconectada de lo que era esta realidad para mi familia. Entonces, fue lo que decía al principio, o sea, existía el Dios de mis papás, el Dios de mi abuelo, pero no existía mi Dios. O sea, yo creo que seguía una falsa imagen de quién era Dios. Entonces yo en mi cabeza lo hice un Dios que existía, pero no lo conocía, no era accesible. Entonces crecí entendiendo como que mis papás habían hecho una elección de trabajar para la iglesia, porque como mi abuela era pastor, mis papás son pastores, crecí en este contexto de pastoral, personas en casa, en mesas, pero a la vez muchas heridas en el corazón de mis papás por cuidar a la gente, el abandono. O sea, para mí fue como, bueno, mis papás eligieron esta carrera para seguir y está todo bien. Para mí es como una elección personal, pero no es la elección que yo tengo para mí. Entonces, tengo fe, soy cristiana, o sea, voy los domingos a la iglesia. ¿Te tocó? Está bien, o sea, ya está bien. O sea, mi papá me decía eso, o sea, buscaba estar más cerca del corazón de Dios. Yo buscaba estar más cerca del corazón de Dios, pero tenía mi vida, mis planes. Y creo que los hice muy bien, en verdad, porque fui exitosa en lo que yo quería hacer. Entonces, empecé a estudiar demasiado, contabilidad, derecho, estaba demasiado bien en lo que yo había elegido. Quería ser como esa de, no quería casarme, mira lo que pasó en argentino, pero mis planes eran eso, de quiero conocer. Claro, que, perdón, un paréntesis, sí, no lo dijimos, pero creo que se nota bastante, sí, están casados. Sí. Y recién casados. Sí. Recién Mostramos. casados. Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que, o sea, mis planes no tenían nada que ver con eso, era una vida muy egoísta, muy para mí. Sí. Lejos de todo lo que tenía que ver con Dios. Para mí era como que Dios estaba ahí, estaba conmigo, pero lo usaba más como ayúdame en mis problemas y no tenía esta atención a ver quién era Él. Entonces,
ya estaba como muy bien en mi carrera, estaba terminando la universidad, súper tranquila, mis papás seguían con lo mismo, yo estaba, puedo decir muy bien hoy con claridad que estaba muy lejos de Dios, muy lejos de su corazón, pero a mis ojos todo parecía bien, o sea, en mi vida personal, pero él sabía que no. Y sé que muchas veces buscó, o sea, Dios ha buscado encontrarme, pero no me encontraba porque yo ya no estaba escuchando su voz. Era como que la sensibilidad en mi corazón ya se había apagado, o sea, mi corazón ya estaba frío. Hasta que en 2019, que fue cuando pasó todas las cosas, yo recién había hecho un viaje a España porque quería estudiar en España y vuelvo de este viaje ya como con la convicción de que quería volver para quedarme, para vivir. Acabo por hacer unos análisis porque tenía como unos dolores en el pecho que me estaban molestando y yo pensaba que era por el cansancio del trabajo, la rutina, todo, creo que estaba muy estresada y la realidad que acabo que descubrí un cáncer ahí en este momento, en 2019, en marzo de 2019. ¿Qué edad tú tenías? Tenía 24. 24 añitos. Sí. Decimos aquí en la flor de la juventud. En la flor de la juventud. Wow. Ahí para mí fue como que, claro, o sea, hacer como un análisis de rutina que uno no, o sea, fue para ver un dolor, algo que me estaba molestando, pero uno no se imagina una noticia así, o sea, como que no esperas, es como, pero está todo bien, o sea, y para mí claramente cuando vino esta noticia y mi médica fue muy rápida para decirme, mira, Gaby, tenés que salir de acá, yo te voy a sacar acá de tu trabajo. Para mí la frase como que me queda en la memoria siempre y parece que la veo decir es como, tengo que sacarte de tu trabajo porque una persona que tiene cáncer no puede trabajar. Entonces cuando me dice eso fue como, ¿qué? O sea, ¿qué está pasando acá? Yo no sabía qué médico tenía que ir, o sea, no sabía qué hacer. Mi mamá entró como en shock completo y fue como que ella me dio como los papeles de andar a este médico, andar a hacer este análisis y todo. Y cuando llegué ahí para empezar como a hacer este análisis, para hablar con la médica, y ella ve como el resultado de los análisis, me dice, mira Gaby, o sea, si empezamos a correr ya, tenés 6 meses. O sea, y para mí fue como 6 meses. O sea, ¿cómo? O sea, y mis planes. O sea, quiero irme a España en diciembre, o sea, no voy a estar viva en diciembre para llegar a este sueño. Y las naciones que quería conocer, o sea, no, ya se fue. Y yo estaba ahí como terminando la universidad, entonces ya estaba para presentar mi trabajo final de la universidad con fecha límite de vida. O sea, como que mi cerebro como que se trabó, mi familia, mis papás, como que claramente mis papás me abrazaron en este momento como pastores, claramente fueron al mejor lugar que era a los pies del Señor para encontrar este lugar de descanso, pero en mi corazón, o sea, no había lugar de descanso, porque yo no conocía al Señor. Entonces, cuando uno recibe una noticia así como, pero no tiene nada para aferrarse, es como que te desespera. Entonces, para mí las sensaciones que vinieron en este momento fueron, ¿y ahora, o sea, qué hago? O sea, ¿y dónde está Dios? O sea, pero siempre, o sea, lo que pensaba, ¿no? Pero yo creo que soy una buena cristiana, o sea, ¿por qué? O sea, conmigo, o sea, ¿qué hice? O sea, solo porque no elegí, o sea, solo porque eso, mucho. Yo no mato, yo no robo, yo no hago este pecado, el otro pecado. Soy buena, claro. o sea, no tengo nada malo, mira a esta persona, mira esto, o sea, claro, las preguntas te vienen a la mente y es como que por momentos me ahogaban. Yo me acuerdo de eso, o sea, como yo buscaba así, como siempre fui muy como extrovertida, para mí siempre me salió fácil la risa y todos los momentos de compartir. Entonces los momentos que estaba sola eran los momentos que realmente era como, me siento vacía, o sea, y ahora estoy por irme y como, ¿qué va a pasar acá? O sea, yo, o sea. Entonces fue como poca expectativa de vida y mucha gente buscando médicos, queriendo saber cómo qué hacer conmigo, para dónde llevarme, análisis, quimio, cirugía, radio, o sea, todos los métodos posibles de sanidad, pero en mi corazón era como que yo escuchaba muchas voces, porque ahí creo que en el momento de la dificultad se levantan voces de todos lados
para intentar decirte cuál es tu problema, por qué lo estás enfrentando, y muchas veces nos olvidamos de ir a la fuente que puede contestar las preguntas, que es Dios. Y para mí es como que las voces ya me estaban matando, porque eran personas que juzgaban claramente diciendo, mira, es porque estás en pecado. Otras personas, no, es porque eso pasa. Claramente uno no espera. Mis papás nunca lo esperaban. Acusaron a tus padres de... Claro. Me imagino. Sí. Esa no falta. No falta. O sea, cuando uno es como papás pastores, es como, ¿qué hicieron ustedes para que Gaby esté así? O sea, me viene mucho este pasaje de Juan, Claro. cuando le pregunta a Jesús como los discípulos, ¿qué hicieron? ¿Qué la familia de este que pecó? ¿Fue su papá? O sea, ¿quién fue para que estuviera ciego? Y Jesús le dice, la verdad es que no hizo nada, o sea, es para mostrar mi gloria que está así. Y muchas veces nosotros queremos contestar humanamente preguntas que solo Dios en su sabiduría puede contestar. Claro. Tú sabes, Gaby, y tú sabes que como el tiempo es limitado, te voy como cortando, pero hay una pregunta, porque de hecho nosotros nos hemos sentado con personas también que han tenido su proceso, específicamente con cáncer, y quizás hay personas que nos están escuchando que reciben un diagnóstico terminal como el tuyo, y específicamente la pregunta que tú te hiciste, ¿dónde está Dios? Dios sale a tu encuentro, tú sales al encuentro de Dios, o sea, ¿cómo se da ese reencuentro? Claro, está buenísima esta pregunta. Yo creo que, o sea, el reencuentro está en el momento que dejas de escuchar a cualquier otra voz y empiezas a ir como a la fuente correcta. O sea, en mi caso lo que pasó es que habían tantas cosas que estaban pasando que yo le dije, Señor, yo necesito que me hables de mí. O sea, si me das una palabra, yo te voy a seguir. O sea, necesito que me digas, es eso, y yo voy a abrazar esta palabra, la voy a tomar y voy hasta el final con esta palabra. Entonces creo que para los que reciben algo, un diagnóstico malo o algo y no saben para dónde ir, porque ahí va a empezar gente a hablarte de lo que tienes que hacer, de lo que no tienes que hacer, de dónde empezó, quizás del origen, y eso, y eso, y eso. Claro, son muchos factores que pueden pasar, pero la realidad es que cuando uno escucha realmente la voz de Dios, es como que eso te baja. Y uno puede decir, pero mira, yo no escucho la voz de Dios, pero ¿sabes qué? Aprendí algo en este proceso, donde más se escucha la voz de Dios es en medio de la tormenta. Porque es como, a Jesús le encantaba meter a sus discípulos en momentos de tormenta. Porque el único momento que podía ver el alma de sus discípulos, el desespero, pero la única voz que los acalmaba era la voz del Señor. Entonces, si hay una voz que te acalma, que te trae paz, es la voz del Señor en medio de la tormenta. Y fue lo que me pasó a mí. Entonces, cuando estaba todo este lío, que te puedo decir una palabra súper argentina, un lío. Aquí se usa igualita. ¿Sí? Así que tranquila. Un quilombo. Bueno, esa no. Cuando pasó todo eso, y le pregunté al Señor, me acuerdo de este momento, y tengo la Biblia que lo abrí hasta hoy en casa, que Él me habla a mí en Isaías 27:3. O sea, hoy para mí esta palabra es como que mi norte de vida, porque ahí fue lo que encontré su voz con relación a mi alma. Y, o sea, eso Él me dijo como muy claro, como yo soy el Señor tu Dios y te guardo. O sea, de día y de noche te riego para que nadie ni nada te haga daño. Y cuando yo tomo esta palabra en medio de una tempestad, que era así que me sentía, claramente yo pensé como, estás conmigo. No sé cómo me vas a sanar a mí, porque los métodos pueden ser muchos, pero creo que me puede sanar a mí. ¿Tu fe era que Él te iba a sanar? ¿O luchaste, dudaste? ¿Cómo fue esa dinámica? Claro, o sea, uno duda mucho, porque cuando uno ve un diagnóstico, el que el médico te dice, mira, 6 meses te doy, y la cosa es que es grave en este nivel, claramente te asusta, es como que no es que estás todo el tiempo como, me vas a... No, es como, hay momentos que estás, sí, Dios está al lado mío, o sea, nadie me va a dañar, eso no me va a tocar, pero la realidad está dentro tuyo. O sea, entonces no es decir que no está en mí, es reconocer que está
pero que Él lo puede hacer. Y para mí lo más importante de este proceso fue entender que los métodos de Dios no son mis métodos. O sea, eso para mí fue fuerte. Porque descubrí que el método de sanidad de Dios realmente ni siempre es mi método. Porque en este proceso que yo estaba con cáncer, una persona de la iglesia, que la iglesia que están mis papás en Brasil, ella llegó con un diagnóstico igual, no de cáncer de estómago, que fue en mi caso, ella creo que era el útero. Y mis papás oraron por esta mujer. Yo estaba con mi diagnóstico y esta mujer llegó a mis papás con diagnóstico. Mis papás oraron por esta mujer y una semana después esta mujer se fue al hospital y los médicos le dijeron, ¿pero qué pasó con tu cáncer? O sea, no encontramos más. Entonces, como que muchas veces creo que nosotros tenemos este pensamiento que Dios solo va a hacer las cosas desaparecer. Pero procesos son, para cada persona hay un proceso diferente. Y Dios sana como Él quiere. Y estas fueron las preguntas que me hicieron en este proceso. O sea, Gaby, ¿crees? O sea, ¿crees que Dios te puede sanar así? Yo le dije, sí, yo creo que Dios puede sanarme así. Y la realidad es que lo quería eso, porque era lo que esperaba. Pero yo sabía que para mi caso, Dios tenía que ser más intencional. Y creo que es ahí que nos ofende, porque el amor de Dios muchas veces ofende la mente humana. Entonces, como mi proceso fue como, Dios tenía que ir más allá. O sea, solo hacer así quizás no, en mi caso no funcionaría para dar honor a su gloria. Y me vuelve como a través de este pasaje de este ciego, ¿no? Jesús tuvo que hacer un proceso con él. Si él fuera como todo asqueroso, de que no quisiera que Jesús ahí lo pasara como el coso en sus ojos, no sé, el barro que le pasó. O sea, si él fuera asqueroso, no iba a recibir la sanidad. Porque el amor de Dios ofende. Y con otro Jesús hizo así, la persona estaba sana. Entonces en mi caso creo que fue, o sea, Gaby, ¿crees que Jesús te puede sanar así? Sí. Gaby, ¿crees que si tienes que pasar por un proceso de quimio, Dios te puede sanar? Y para contestar esta pregunta, o sea, en mi corazón hasta hoy es como, o sea, sí, Señor, tú puedes. Yo sabía el proceso de una quimio. Pero parecía que cuando me hacían esta pregunta iba más profunda, era como, Gaby, ¿y si Dios quiere llevarte? Esta fue la pregunta, así me la hicieron, así de sencilla. Y me acuerdo como así, porque fue una charla así. Gaby, si Dios quiere llevarte, ¿qué me decís? Él sigue siendo Dios. Él te puede sanar así. Y la verdad como que tardé mucho para contestar esta pregunta, pero es como, ¿cómo yo puedo decir que Dios no me puede sanar así? Si la vida está en las manos de Él. Y, o sea, la vida está en las manos de Él, la sanidad está en las manos de Él. Porque Dios no nos ve como seres acá, temporales. Dios nos ve como seres eternos. Entonces la sanidad, cuando Dios te sana, es por la eternidad. Entonces la muerte no puede frenar la sanidad de Dios. Una persona no muere de cáncer. Ella fue sana por la muerte. Pero eso ofende nuestra mente. ¿Cómo tú llegaste a esa conclusión? La realidad, yo tuve una charla con una persona muy, muy especial en Brasil y tuve que literal rasgar, o sea, romper el corazón, abrir el corazón y decirle como por el proceso que yo estaba pasando, exponer mi cabeza. Porque creo que ahí es como que entran los pensamientos muy racionales y se mezclan con las emociones. Entonces tener a alguien que puede llegar y decir como lo que está en tu mente y lo que es tu corazón te ayuda mucho, porque también te hace ver como la soberanía de Dios, te hace ver como que Él está en todo. O sea, la muerte para Dios no es nada. Sé que es duro hablar de muerte, pero para Él no es nada, porque Él puede resucitar, ¿entendés? Claro. Entonces como que sé que para nosotros parece que la muerte es un punto final, pero para Dios es solo una coma en la eternidad con Él. Y llegar a la conclusión de que yo soy un ser eterno fue como, soy un ser eterno. ¿Fue fácil? No, fue un proceso. Pero siento que este proceso de cáncer me ayudó a entender la eternidad. Fue como que Dios sembró la semilla de la eternidad ahí en mi corazón. Te sanó verdaderamente. Exacto. Te sanó verdaderamente.
Wow, pudiéramos rumiar mucho ahí, pero no quiero como que nos quedemos en ese punto de la conversación. Quizá pudiéramos hacerlo en otra ocasión, si el Señor lo permite. Ojalá lo permita, Señor. En Argentina. Pues, me gustó esa. Me gustó, Señor. Mire, mate y oye café. la palabra ese varón. Claro que sí, claro que sí. Y con mis queridos amigos Iván y Fara, que son también hosts de este espacio. Unos matecitos por Argentina. Gaby, estás quizás en el punto más oscuro de ese proceso. ¿Cómo sucedió el milagro? El milagro vino de una manera que yo no esperaba. Como le decimos, o sea, personas y procesos. Entonces, en mi caso, Dios usó un proceso. Cuando empieza esa discusión de qué hacer en mi caso, era como, quitemos todo el estómago de Gaby, pasemos a Gaby por una quimio de 6 meses, una cirugía, una quimio más. Y fue como familia, mis papás estuvieron ahí orando por mí y creo que ese es un dato importante porque mis papás cuando empezaron a orar por mí le pidieron a Dios una palabra para orar específicamente por eso y junto con la familia, con la iglesia se levantaron en oración por mí. Fue para mí sentir también el amor de la iglesia que en su momento yo estaba ofendida. ¿Viste? Como la iglesia sana. Sí, entonces, ver la iglesia levantándose por mí y orando, mis papás le pidieron una dirección al Señor y el Señor les dio una dirección, un versículo bíblico. Creo que hay mucho poder en orar la palabra y mis papás empezaron a orar el versículo que Dios les dio, que decía como que yo voy a bendecir los que te bendicen, pero aquellos que te maldicieren, ¿eso se dice? Sí. También los voy a maldecir. Entonces como que mis papás empezaron a orar en contra de una maldición que estaba en mi cuerpo. Eso veo interesante, lo reconocieron, existía. No es que, no, o sea, no existía, pero empezaron a darle palabras de maldición a esta enfermedad. Entonces mi papá oraba muy claro, así mi papá venía, me tocaba acá el estómago y decía que seque, o sea, Señor, oramos para que seque, o sea, que realmente no se encuentre, pero claramente los estudios lo encontraban el tumor, entonces oramos como familia y tuvimos que tomar una decisión muy seria porque era como había muchos médicos que querían hacer muchas cosas. Un médico de mi ciudad en Brasil fue el que me dijo, mira Gaby, solo tu edad es como 24, o sea, si te lo saco el estómago completo, no vas a vivir más, o sea, eres muy joven y voy a luchar por ti, así que voy a quitar la parte que está enferma y voy a dejar lo que tenga que dejar, si tengo que dejar 20, 30, lo voy a dejar, pero solo te voy a hacer una cirugía, no te voy a meter en proceso de quimio porque tu cuerpo no va a soportar. En este tiempo yo había adelgazado mucho, de un mes para el otro fue como 5, 6 kilos de golpe, entonces como me iba a afectar demasiado, quizás no iba a poder pasar por el proceso, entonces el médico fue como ahí y fuimos también orando por eso, la guía de Dios en mi proceso. Y como familia decidimos optar por la cirugía y fue cuando pasé el 9 de mayo de 2019, pasé por la cirugía de cáncer y ahí me quitaron como 60% del estómago, me quitaron también ¿qué te digo? Que siempre me olvido de este. Me mataste. Bueno. No me acuerdo tampoco. Me quitaron otra cosa ahí, que sé que es una cosa que está dentro mío. Un que está ahí, al lado. Pero también que ya estaba vesícula. Vesícula. Que ya estaba afectada también. O sea, pero empezaron a ver y el médico fue como ahí y me dijo, mira Gaby, vamos a estar atentos porque quizás si es algo que está en tu ADN, quizás vas a tener que volver y ahí sí vamos a tener que quitarlo todo. Pero primero déjame que haga la biopsia ahí del tumor. Y claro, o sea, yo estuve en el hospital, en teoría era para salir muy rápido esta biopsia, no salía por nada. El médico me dice, bueno, anda a tu casa porque no sabemos cuándo va a salir. Me fui a casa, me quedé en casa como 1 mes y medio después, me llaman y el médico me dice eso como, Gaby, mira, o sea, la verdad es como que mi título de médico casi lo perdí por ti porque sacamos tu estómago, quitamos tu estómago, empezamos a hacer el análisis y a principio no lo encontrábamos el tumor y para mí fue como terrible porque soy médico de eso, o sea, hago cirugía de eso hace años
y no encontrar era decir, perdí mi licencia para ser médico. Entonces como que después de un tiempo lo encontramos, pero algo pasó, no sé qué pasó, pero parece que vino como un láser y estaba ahí como cicatrizado en tu estómago. O sea, parece que algo, no sé, lo quemó y estaba seco en la pared de tu estómago. Y cuando él dice eso, para mí fue como escuchar las oraciones de mis papás y de la iglesia. O sea... Que se seque. Que se seque. O sea, ahí empecé a entender el poder de la oración, de la oración en unidad y la oración en la palabra. Entonces, para mí, cuando pasó eso, claramente, yo no lo podía creer. Nunca, o sea, mis médicos vieron, era como que podía seguir con la vida normal, no necesité nada más. Y fue muy loco porque en 2022, en la misma fecha de cirugía, el Señor me lleva a Israel. O sea, el 9 de mayo de 2022 fue cuando pisé Israel. Y como que vi al Señor redimiendo mi historia, metiéndome en su historia. O sea, wow. Para mí fue como, mira, o sea, el plan que quizás existiera un plan así, pero lo que yo tenía para ti era eso. Por eso necesitaba traerte. Necesitaba cautivarte y conquistarte. Entonces, para mí, o sea, hoy, 5 años después, pasado estos 5 años ya de completamente sana, para gloria del Señor, recibí como alta. El año pasado, ya me fue conmigo ahí en esta noticia que para mí fue como, gracias Señor, o sea, se terminó este proceso. Para mí fue escuchar a Dios otra vez repitiéndome como, yo nunca te iba a perder, Gaby. O sea, en mi historia no existía un plan que no estuvieras. Entonces siento que el cáncer fue una cuerda de amor de Dios conmigo tan pesada, porque Él vio que yo estaba siendo muy exitosa en algo que no le agradaba a Él. Y eso en Misión escuchamos mucho, como que no hay nada peor que ser exitoso en algo que Dios no te llamó para hacer o para hacer. Y yo estaba siendo muy exitosa lejos de Él. Y eso como ofendió mi mente, sí. Ofendió mi corazón, sí. Pero Él luchó por mi eternidad. Wow. Entonces Él me puso en la eternidad. Así que por eso se entiende cuando tú dices que el amor de Dios ofende. Definitivamente tenía que ofender tu manera de ver las cosas. Porque estaba irrumpiendo tus patrones, tu forma de ver la vida, todo. Absolutamente. Wow. Pasemos adelante. Wow. Porque lo interesante de tu historia, o sea, si para mí hasta este punto es impactante, o sea, el ver la manera en la cual Dios como nos mete en su historia, para mí es impactante. Y entonces yo no me dejo de sorprender. De verdad que no. Entonces, pasan unos años, llegan a Misión, cada uno por su lado, ninguno se conocían, amor a primera vista. Sí. Es difícil no enamorarse, pero bueno. Amigos, a la flaca le gustaba el flaco. No lo quería decir, pero... Sí. Es verdad. No te apures, que Elisa también me niega a veces de su proceso. No se pudieron resistir. Ay, Dios. Claro, Señor, ayúdame. Pero nada, para no hacer la historia de amor, que quizá tengamos la oportunidad en otro momento, que yo sé que es muy bonita, y a las mujeres le encanta, y mucho más a las patreonas, a ustedes les encanta todo lo que tiene que ver con historia de amor. Pero vamos a movernos un poquito más adelante, se conocen, terminan Misión y ya terminan como una relación, pero quiero entrar contigo, Shamil, porque sé que tú tienes una historia que yo no sé qué tú pensaste cuando tú escuchaste su historia. Y primero quiero que cuentes un poquito de ella y luego entonces vamos a esa pregunta. Ok. O sea, con respecto a eso de qué pensé con Gaby. Específicamente con el tema de la sanidad. Ok, o sea, a mí en cierta forma me pegó de cerca porque también viví algo similar, pero
del lado externo, por así decirlo. Porque mi hermana, que se llama Abigail, también falleció de cáncer, que ahora vamos a contar bien. Pero cuando escuché la historia de Gaby, sí me pareció un testimonio increíble, pero de una u otra forma, o sea, sí me conmovió, sí vi el poder de Dios, sí vi que Dios realmente siempre gana y nunca pierde. Claro. Pero creo que me empecé a interesar más cuando me empezó a interesar más. Claro, claro. O sea, Natural. claro, o sea, hay que ser inteligente, ¿no? Hay que ser inteligente, ¿no? Entonces, cuando empezaron a pasar cosas en mi corazón, yo empecé a medio que asociar las historias y decir, che, o sea, realmente Dios hizo que vivamos cosas similares en distintos puntos, pero Dios de una u otra forma nos está uniendo. Y sé que quizás para los dos fue duro, o sea, fue duro también para Gaby escuchar eso y saber que al mismo tiempo se estaba enamorando de mí, porque, o sea, no sé si saben, pero hay algo que genéticamente, o sea, puede ser como Claro. dado a nuestros hijos. Y eso es como que también nos preocupó de una u otra forma. Pero también creemos que Dios hace como quiere, siempre. O sea, y nosotros no podemos... ¿Tú quisieras contar un poquito de esa vivencia con tu hermana? Vamos. Voy a contarlo más desde... Desde tu perspectiva, claro, Sí. porque como tú lo viviste. Claro, y voy a contar un poquito más atrás. Yo vengo de una familia de... literalmente somos 11 hermanos. O sea, yo soy el 11avo. O sea, Tú fuiste, decimos aquí, el hijo de Machepa, o sea, al Claro, final fue claro, casi por suerte. soy el José, digamos. Sí, porque el soy el José, 11, claro, literalmente. claro. O sea, el más mimado, todo. Sí. Mis hermanos Con van la a ver. con la capa de... Sí, de sí. color ahí. Ok. Bien agarrada acá. Entonces, mi mamá tuvo 5 hijos aparte, mi papá tuvo 3. Después se juntaron, ahí se convirtieron a Cristo y ahí nos tuvieron a nosotros 3, que era Abigail, Melody y yo. La mayor, que era Abby, fue la que falleció. Pero voy a contar más o menos desde que fui muy chico y todo empezó a hacer historia. Pero en mí es como, no sé, pero Dios siempre puso como una sensibilidad muy fuerte por su presencia, por su corazón, por todo. Que desde muy chico siento su presencia y escucho su voz. No es por mistificar ni nada, pero yo siento que tengo una sensibilidad. Entonces pasaron muchas cosas desde muy chico. Casi pierdo la vida muchas veces. Estuve literalmente muerto como 7 u 8 minutos. Pasaron muchas cosas, pero mi hambre por conocer y querer estar con Dios siempre fue en aumento, siempre empezó a crecer mucho más. Entonces, ¿qué pasó acá? En mi cabeza se creó un concepto de que Dios realmente es el mayor inversor de mis sueños. Como que Él va a invertir en mi vida, que mi vida va a ser siempre color de rosa y nunca nada malo va a pasar. ¿Se entiende? Va más o menos por ahí. Tú tenías una mente blindada. Claro, muy niño, Sí. muy inocente. No sé si es inocente la palabra, Sí, pero, sí. pero Dios me concedió ese deseo de soñar con Él. Entonces pasaron muchas cosas, pero a mis 15 años recibimos la noticia de que mi hermana, que tenía 20, tenía cáncer. Y todo fue duro porque empezó con un dolor de garganta. Y todos creíamos que era una gripe y que ya iba a pasar, y medio que no le dimos importancia porque creíamos que era una gripe. Pero la cosa se empezó a poner un poco más dura hasta el punto que diagnosticaron que tenía cáncer de médula. Entonces, esa noticia para la familia fue súper dura, pero al mismo tiempo que fue dura, también unió mucho a la familia en oración, de estar ahí casi todos los días orando con ella. Y literalmente declarar también esta sanidad. Pero para hacer el cuento largo más corto, o sea, la sanidad sí pasó, pero hoy Abby no está con nosotros. Pero sabemos que está con Dios. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, pasaron muchas cosas. Hay muchos detalles. Al punto de que se cortó la luz encima.
¿Sigue grabando? ¿Seguimos grabando? Sí, grabando. Ok. Ah, No listo. pasa nada aquí. De 10. Sí. Entonces, al punto de que hasta hicimos estudios en la familia para ver quién era compatible con ella, para poder brindar esta médula y que haya un buen diagnóstico. Entonces, se hicieron muchos análisis entre la familia y todo, pero creo que el único compatible era yo y una cuñada mía que en ese momento estaba embarazada de mi sobrino. O sea que no podía. Y yo no podía dar porque era menor de edad y mi cuñada no podía porque estaba embarazada. Entonces como que las posibilidades se iban agotando, los momentos se iban haciendo más cortos, los momentos en familia se hacían más profundos, se abrían muchos momentos también de extender perdón, de hablar, de reírnos. Así que bueno, la sentencia fue esa. Mi hermana recibió sanidad y hoy está con Dios. Pero eso generó en mi familia también muchas cosas. Pero en mí empezaron a pasar muchas cosas que generó un hambre profunda también, pero al mismo tiempo también una ofensa en mi corazón, como hablábamos recién. Literalmente la muerte de mi hermana generó una ofensa en mi corazón que reveló las intenciones de mi corazón. Quizás lo que pasó en ese momento es que Dios en mí no había afirmado su identidad en mi corazón, de quién yo era en Él. Por eso Dios también a mí me llevó en un proceso de liberar la ofensa, de soltarla, de perdonar. Entonces tuve varias experiencias con el Espíritu Santo que me llevaron a eso. Así que pasaron muchas cosas, no sé si hay que entrar en detalle o no, pero pasaron cosas que muchas personas estuvieron involucradas y en esto también estuvo la iglesia. Literalmente la iglesia también nos abrazó como familia y también nos llevó a esa sanidad. Por eso algo de lo que hablábamos recién era esto, de que las decisiones que tomamos en estos procesos en Dios, cuando son en familia, siempre llevan a buen puerto. Cuando son decisiones impulsivas que son por intentar resolver algo con nuestras fuerzas, muchas veces no sale bien. Sí. Pero todo lo que nace en familia siempre sana, siempre llega bien a destino. Y sobre todo también atravesarlo no solamente con el núcleo, sino con la familia de la fe también. Sí, eso también fue clave. Recibir el apoyo de la iglesia para nosotros fue literalmente sentirnos sostenidos, sentirnos apoyados por todos. Fíjate que curioso, yo digo que Dios hasta sentido del humor tiene, cómo sus historias se cruzan. En un punto pareciera como que se ve como Dios trazando un camino muy similar, pero con resultados completamente distintos. Y como que, o sea, de verdad, como que muy loco. Tu testimonio, al final, pareciese como antagónico. Pero como totalmente injusto también. O sea, ¿cómo ustedes ven esa dinámica? Por eso mi pregunta inicial contigo, o sea, cuando tú escuchaste su testimonio, o sea, ¿qué provocó en ti? Partiendo obviamente de tu realidad. Ok. O sea, en mí es como, literalmente, o sea, yo siento, ahora que estamos casados aún más, pero siento que Dios también me dio como, no sé si una segunda oportunidad, pero me dio una oportunidad de amar realmente. Porque quizás en la adolescencia o en la niñez no somos conscientes de muchas cosas. Claro. Y realmente no valoramos las relaciones y la familia. Sí. Y algo que Dios hizo en misión fue también sanar mucho mi corazón con respecto a la familia, pero cuando supe de esto fue como, o sea, realmente, o sea, Dios me está dando la oportunidad de amar. Y voy a amar en serio, o sea, aunque me cueste. Sí. Por eso, o sea, cuando también me declaré a Gaby, que también les habíamos contado, Sí, sí. que literalmente, o sea, yo le agarré la mano y le dije, o sea, Gaby medio que no sentía nada por mí, pero después lo desarrolló. Pero yo la agarré y le dije, Gaby, te amo, o sea, y no estoy jugando nada y voy
en serio con todo. Y a partir de ahí yo le di una promesa. Y hace 2 semanas y media la cumplí. Que literalmente, o sea, nos casamos, hicimos pacto, y creo que ahí también está lo poderoso de lo que es la familia, porque hoy, queramos o no, por las ofensas y muchas cosas, olvidamos el pacto. Pero Dios es un Dios de pactos. Y el pacto y el amor se vuelve verdadero cuando nos comprometemos, cuando aprendemos a dar la vida el uno por el otro. Sí. Por eso en este caso fue pacto, y te voy a amar por siempre, o sea, y sabemos que la muerte no es el final y que realmente Dios tiene muchas cosas para nosotros. Claro. Qué bonito, qué bonito. Yo sé que de aquí tenemos un community manager que él es muy especial y es posible, no te lo puedo prometer, pero es posible que él saque su cortecito para motivar a las chicas que le encantan las historias de amor. Pero nada, para ponerle como un sello a esta conversación, porque sé que pudiéramos extendernos y hablar mucho de este tema, quisiera como que ustedes me expresaran hasta este punto cuál ustedes entienden hoy como familia, ya no como testimonios aislados, sino como un solo testimonio. ¿Cuál es el mensaje que ustedes portan? ¿Cuál es el mensaje que Dios le ha dado a ustedes como familia? Bueno, Gracias. algo que Dios ha sellado demasiado en nuestro corazón y es como que una y otra vez viene, es como testificando adentro de nosotros, como el Espíritu viene diciendo para nosotros, es que nuestra familia es primero, para dar descanso para su presencia, para recibirlo a Él, amarlo a Él, hacerle casa, pero también para poder amar a otras familias, para poder amar y servir la iglesia. O sea, eso Dios nos habló, ser de descanso para familias, ser de descanso para naciones, pero siempre con este propósito de ser descanso para Él. Y creo que un mensaje que es muy fuerte para nuestros corazones, y una y otra vez comentamos en muchas charlas internas, es Él ha puesto la eternidad en nuestro corazón. Entonces lo que podemos sembrar de eternidad en las personas, lo vamos a sembrar. Muchas veces, muchas de nuestras charlas, incluso con Yami, con relación al punto de Abby, fue lo que nos trae expectativa y esperanza, es porque el gran día del Señor, Él la va a ver, Él la va a poder ver. Y esta eternidad con Cristo no se limita a este ahora. Entonces, cuanto más eternidad nosotros podamos sembrar en familias, en iglesias, en naciones, es este mensaje que quema en nuestro corazón. Es decir, eso no es acá, no se limita a eso, no se limita a eso, no se limita a nada. O sea, es algo eterno, es Dios Emmanuel, Dios con nosotros, es Dios con el hombre por la eternidad. Claro. Es vivir este diseño de que vamos a estar con Él. Y que es real, la Biblia es real. O sea, Él llevó todo, en la cruz Él llevó todo, incluso nuestras enfermedades. O sea, no hay nada que Él no pueda sanar. Claro, claro. Y por eso nuestro empeño, nuestro esfuerzo tan grande como iglesia, de que la gente entienda precisamente de que el Evangelio es sinónimo de una vida eterna con Él. Por eso nuestro empeño en que la gente entienda y reciba realmente la salvación, porque nosotros añoramos que como familia nosotros podamos pasar una vida eterna, no solamente con Él, sino entre todos como familia, como cuerpo. Y de verdad que su testimonio Dios le permita que pueda seguir corriendo y que lo lleve hasta donde Él quiera, porque de verdad que creo que su historia ministra, su historia es interesante, y de verdad que me gustaría ver como por un hoyito así de que el futuro, cómo se va a ir desarrollando, porque definitivamente ustedes son una pareja con propósito, unos adoradores en espíritu y en verdad también. Y nada, que ustedes sepan que tienen una casa y que cada vez que vengan acá a Dominicana o nos encontremos en Argentina o Brasil, que ustedes sepan que tienen unos amigos
Sí. y unos hermanos en la fe por aquí. Si pudiéramos despedir contigo. Yo quisiera agregar unas palabras finales. Claro. Que realmente creemos que Jesús está poniendo mesas. Desde los últimos momentos que Jesús estuvo en la tierra antes de ascender, Él puso una mesa con las personas más íntimas. Y algo que me gusta ver es que en Lucas 24 Él puso la llave y la clave de cómo los velos van a caer, para que lo volvamos a dar realmente, que es en medio de hogares, con mesas y familias reunidas alrededor del pacto. Por eso algo que nosotros vamos a gastar nuestras vidas es literalmente familias. Y decir esto, o sea, de que vale la pena pelear por la familia. Claro. Vale la pena pelear por el diseño de Dios. O sea, no hay margen de error. O sea, nunca se pierde, siempre se gana, y siempre que nosotros veamos al que tenemos al lado y corramos juntos, siempre vamos a llegar a la meta. Amén. Pero siempre vale la pena luchar por la familia. Qué bueno. Qué bueno que tú portes ese mensaje, porque creo que es precisamente lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Lo que está hablando de sentados a la mesa y de que nosotros entendamos que somos una familia. Así que, nada, señores, hasta aquí. Si usted llegó hasta este punto, no se quede gordito espiritual. Comparta. Si usted tiene que le ha sido de bendición, comparta lo que hemos hablado aquí, lo que hemos conversado. Y si usted puede, por favor, hágame el honor y despídase con un mensaje final a su audiencia. Otro mensaje final. Claro. Póngale el sello. ¿Cómo qué podemos decir, amor? ¿Ustedes tienen alguna cuenta para que sigan un poco de lo que ustedes hacen, algún contenido? Realmente, o sea, puedan dar seguimiento. Están nuestras cuentas personales de Instagram, pero... Sí, o sea, no es que las movimentamos mucho, pero... No se apuren, que como quiera las van a ver en nuestra cuenta. Pero nada, señores, Claro. gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, chicos, de verdad, Gracias. por compartir estos minutos con nosotros. Y esperamos, mi gente, que ustedes puedan compartir lo que hemos hablado y conversado el día de hoy. Nos vemos en un próximo.